Hola jóvenes, nos encontramos una vez más grabando para ustedes un tema que es muy interesante para sus clases, que es la ley de Charles. La ley de Charles ocurre a presión constante, unida con la ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac, forman la ley general de los gases. Vamos a ver ahora cómo se comportan las partículas en la ley de Charles. La ley de Charles nos dice que ocurre a una presión constante, entonces vamos a tener que el volumen dividido entre la temperatura es igual a una constante, por lo tanto el volumen es igual a la constante por la temperatura. ¿Esto qué quiere decir? Que el volumen depende de la temperatura. Si tenemos en un sistema partículas, esas partículas se encuentran a una presión constante, por lo tanto al aumentar la temperatura vamos a ver que sus partículas empiezan a moverse más rápidamente, por lo tanto empieza a crecer su volumen. Por ejemplo, en este punto de temperatura nosotros vamos a interpolar y vamos a ver que también el volumen va aumentando. Si seguimos aumentando la temperatura, vemos que también lo hace el volumen. Si seguimos todavía dándole más energía al sistema, vamos a ver que el volumen sigue aumentando. Cuando tenemos en un globo, que es nuestro sistema de partículas, estas partículas que se encuentran encerradas aquí, al suministrarle energía, que es el calor, estas partículas se van a mover más rápidamente, aumentando su energía cinética. Esto vamos a verlo reflejado en un aumento en el volumen del globo. Pero si este mismo globo lo ponemos a enfriar, vamos a ver que sus partículas se les va a retirar la energía cinética, por lo tanto su temperatura va a ir disminuyendo y así el volumen también disminuye. Vemos cómo el globo se va a ponchar. Vamos a tener que en un sistema, el sistema antes y el sistema después es una igualdad. Por lo tanto vamos a tener que el volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura. Y así surge esta ecuación, con la cual nosotros vamos a determinar o podemos determinar la temperatura inicial o temperatura final dentro de nuestro sistema, o el volumen inicial o volumen final. Al despejar las ecuaciones vamos a tener o podemos determinar la temperatura 2 es igual a la temperatura 1 por volumen 2 dividido entre volumen 1. Si nosotros de esta misma ecuación queremos encontrar el volumen 2, entonces despejamos y retiramos volumen 1 y temperatura 1. Por lo tanto nos queda que el volumen 2 es igual a la temperatura 2 por volumen 1 dividido entre temperatura 1. Si esta misma ecuación la reacomodamos, podemos encontrar el volumen 1. El volumen 1 va a ser igual al volumen 2 por la temperatura 1 sobre la temperatura 2. Por último, vamos a encontrar que la temperatura 1 es igual al volumen 1 por la temperatura 2 dividido entre el volumen 2. Vamos a ver unos ejemplos. Dice, una masa de nitrógeno gaseoso ocupa un volumen de 5 litros a una temperatura de 27 grados centígrados a una presión de una atmósfera. Calcular su temperatura absoluta si el volumen que ocupa es de 2.3 litros a la misma presión. Datos. En la columna de datos vamos a colocar volumen 1, 5 litros, que los tenemos aquí. Temperatura 1, 27 grados centígrados. Presión 1, 1 atmósfera. Volumen 2, 2.3 litros. Temperatura 2, desconocida. Como el volumen disminuyó, suponemos que la temperatura disminuyó también. Para poder calcular la temperatura 2 necesitamos que todo esté en grados Kelvin. Por lo tanto, necesitamos hacer un cambio de unidades de grados centígrados a unidades de Kelvin, sumándole 273. Por lo tanto, la temperatura 1 va a ser 300 Kelvin. La fórmula tenemos de la ley de Charles, decimos que la temperatura 2 es igual a la temperatura 1 por volumen 2 dividido entre volumen 1. Hacemos la sustitución dentro de nuestra fórmula. Quitamos las letras, colocamos los valores. Temperatura 2 va a ser igual a 300 Kelvin por 2.3 litros dividida entre 5 litros.
Las unidades litro dividido entre litro me da la unidad, por lo tanto se retira. Hacemos las operaciones. 300 por 2.3 me da 690 sobre 5. En unidades, Kelvin. 690 entre 5 me devuelve el valor de 138 Kelvin. En unidades de grados centígrados, lo que tenemos que hacer es ahora retirar los 273 Kelvin. Por lo tanto, 138 menos 273 es igual a menos 135 grados Celsius. Como vemos, suponíamos que la temperatura debería de ser menor, porque la unidad del volumen 5 litros es el volumen inicial y el volumen final es de 2.3, es mucho menor. Por lo tanto, la temperatura también tenía que disminuir. Vamos al segundo eje. Se tiene un gas a una temperatura de 45 grados centígrados con un volumen de 120 centímetros cúbicos a una presión de 760 milímetros de mercurio. ¿Qué volumen ocupará este gas a una temperatura de 0 grados centígrados si la presión permanece constante? Vamos a recolectar los datos. Volumen 1, 120 centímetros cúbicos. Temperatura 1, 45 grados centígrados. Lo convertimos a unidades Kelvin, más 273 nos devuelve 318 Kelvin. Presión 1, 760 milímetros de mercurio. Volumen 2, lo desconocemos. Temperatura 2, o temperatura final 0 grados centígrados, que es lo que nos pregunta. Más 273 es igual a 273 Kelvin. ¿Qué fórmula utilizaremos? De la ley de Charles podemos deducir que el volumen 2 es igual a la temperatura 2 por volumen 1 dividido entre temperatura 1. Hacemos la sustitución. Volumen 2 es igual a 273 Kelvin por 120 centímetros cúbicos dividido entre 318 Kelvin. La unidad Kelvin con Kelvin se retira, me da la unidad y me quedan solamente centímetros cúbicos. 273 por 120 me devuelve el valor de 32.760. Dividido entre 318 me devuelve el valor de 103.01 centímetros cúbicos. Y así terminamos. Bueno chicos, llegamos al final de este ejercicio. Los invito a que se suscriban a mi canal, que le den like a los videos y hasta la próxima. Nos vemos.